Es curioso, pero cuando tú tienes un llamado, siempre van a haber palabras que te van a querer separar del llamado que tú tienes. Argumentos que van a haber de lo que tú tienes. Fíjate los cobradores de impuestos, no solamente hablo de él, hablo también de Zaqueo. ¿Qué hicieron? Tomaron la decisión y chao pues, se metieron de cabeza, sin miedo, sin temor ni temblor. Y entraron. En últimas, si no te gusta, pues te devuelves y tuviste una experiencia espectacular y maravillosa. La tuviste. Qué precioso, porque te formaste de una u otra forma, ya, y tuviste un proceso de crecimiento. Pero si tienes un llamado espiritual, hazle caso al llamado, porque el Señor te busca. Porque si no atiendes a ese llamado, hay otro que sí sabe el llamado que tú tienes y te va a confundir y va a hacer que tú caigas en el mundo. Y esa espiritualidad que tú tenías se perdió. Se perdió. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Es bien curioso, mi amor, pero siempre uno cree haber tenido todo arregladito y todo perfecto, pero algo falta. Sí. La ley de, ¿cómo se llama? La ley de Murphy. De Murphy. Algo sucede, algo siempre falta. Bendito sea mi Dios, pero bendito sea Dios porque algo falte. Porque de lo contrario, pues nos vamos a comer las flores o vamos a dormir en los laureles. Nos vamos acomodando. Entonces nos vamos acomodando en nuestra zona de confort. Es una bendición de Dios que algo falte. Porque si algo falta, quiere decir que tenemos que tener siempre nuestra mirada puesta en el Señor para que lo veamos a Él. O de lo contrario, nosotros simplemente vamos a caer en el pecado de Satanás, que Dios lo reprenda, que es la soberbia. Y creemos que nosotros solo podemos las cosas y no las podemos hacer. Entonces, qué bonito que algo falte. ¿No les parece? Qué precioso. Uno quisiera todo perfecto. Todo perfecto. Pero lo hermoso es que nos falte algo, porque de esa manera también vamos a decir, Señor, tú eres el que nos complementa, es lo que nos hace falta. ¿Sí? Para saber que siempre nuestra mirada tiene que estar puesto en lo eterno. Qué precioso. Amén. Bendito sea mi Dios. ¿Cómo estás, princesa de Dios? Bendecida. ¿Encendida en victoria y con una tendencia a mejorar o no? Amén. ¿Así estás? Amén. Qué lindo. En nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia tenemos por siempre principio que cada vez que hacemos el Santo Rosario, dentro del Rosario hay una tarea o hay una petición. ¿Qué nombre le colocas a tu día? ¿Cómo vas a bautizar hoy tu día? ¿Cómo lo bautizarías? Yo quiero bautizar el día de alegría. ¿Qué te parece? Hoy quiero ser alegre, sonriente como una piña. Conste. Conste. Conste, vamos a ver si te aguantas, mijita. Hoy voy a bautizar mi día. ¿Y tú cómo bautizarías hoy tu día? ¿Con qué? ¿Cómo lo bautizarías, mi amor? ¿De qué? De salud. De salud. Oh, qué bonito. Entonces, ¿y hoy cómo vas a bautizar tu día? Vas a bautizarlo de tranquilidad, de no pelea, de estar agradecido, agradecida. ¿Cómo bautizas hoy tu día? Entonces, recuérdalo, porque va a ser un día maravilloso realmente. Bautízalo y dile al Espíritu Santo que tú quieres que este día sea algo especial. Un día especial para ti, con Él, para con nuestro Padre Dios. Bueno, muy bien, mi amor. Vamos entonces a empezar para que este día se haga vida en nosotros, la palabra de Dios se haga vida en nosotros, invocar la presencia de la Santísima Trinidad. Y de igual manera que esa palabra quede muy grabada en nuestro corazón y que la podamos poner por obra. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, hoy te doy gracias por este nuevo día que tú me das, por esta oportunidad hermosa de crecer en tu amor. Gracias, papá, porque sé que todos los días tú tienes algo sobrenatural que ofrecerme. Por eso te imploro,
por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo muy amado, y por los méritos también del sufrimiento que mi Madre María, tu flor más hermosa de tu jardín celestial, sufrió, y por todas esas personas que dieron la vida para que nosotros te conozcamos, te suplico que hoy nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros sentidos espirituales sean completamente abiertos para verte, para poderte contemplar, para poderte observar, para poderte sentir, Papá Dios del cielo, para poder experimentar tu presencia viva. Te lo suplico, Padre, para que podamos ver que tú siempre estás con nosotros, para que nuestros sentidos humanos se opaquen y los sentidos espirituales se abran, así poder ver tu gloria de una manera sobrenatural, porque tú siempre estás con nosotros. Yo lo sé, Padre Santo, pero necesito agudizar mis sentidos para poderte comprender, ver en cada circunstancia, en cada momento, en cada instante. Quiero sentir tu gloria, experimentar tu presencia en mi corazón. Por eso hoy, Padre Santo del cielo hermoso, dispongo lo que soy, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti, para que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo y Él me lleve a sentirte, a experimentarte, a ser agradecido, a alabarte, a bendecirte, para ver que yo no estoy solo y que tú siempre estás conmigo, Padre. Hoy sé que es un día especial, porque hoy bautizo mi día con alegría, bautizo mi día con esperanza, bautizo mi día con tranquilidad, con paz, bautizo mi día, Padre Santo del cielo, como mis hermanos lo hicieron, con esa capacidad de poder ser agradecidos, de quitar esa depresión, esa angustia, ese desespero, de poder tener nuestra mirada siempre en ti, Padre Dios del cielo hermoso. Gracias, porque sé que hoy tienes algo maravilloso todos los días que darme, y sé que hoy va a ser más que nada algo lindísimo, Papá Dios. Ven a mi encuentro, papá, ven a mi encuentro. Hoy te suplico que te glorifiques también en mis hermanos que nos ven y nos escuchan. Mira su necesidad, Papito Dios. Mira lo que ellos están vivenciando, lo que ellos están pasando. Glorifícate en ellos, Padre Santo, en su necesidad, para que hoy, a través de esta palabra que tú nos das, que es el alimento nuestro, porque hacemos parte del reino de los cielos, que esa palabra se haga vida y se haga muy palpable en sus corazones. Que hoy ellos vean tu gloria, que hoy ellos vean tu presencia viva a través de la palabra que se va a promulgar el día de hoy. Gracias, Padre, porque sé que nos amas, que mis hermanos que nos ven y nos escuchan también sientan el amor que tú nos estás dando. Gracias, Padre, por ese esfuerzo que ellos hacen de estar siempre escuchando la palabra, de ese esfuerzo que ellos hacen para estar atentos constantemente de conocer de ti. Por ejemplo, hoy por eso te imploro que esta palabra sea eficaz. Por eso dispongo, dilo conmigo, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, para que tu palabra se anide en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, desde los 4 puntos cardinales a ser morada en mi cuerpo, que es tu templo. Indigno lo es, pero sé que con tu presencia voy a purificarlo cada día más. Pero necesito de ti para que me ayudes y que hoy mis sentidos espirituales, majestad divina, se abran. Dile que mis sentidos espirituales se abran para conocer la gloria de Dios en cada instante y en cada momento. Gracias, majestad, y habla, Espíritu Santo de amor, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Lucas y vamos a trabajar el capítulo 5, versículo 27 al 32. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa.
Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Dios por su palabra hermosa que nos da el día de hoy. Ay, tremendo, tremendo, porque uno se pone a observar esta historia. De verdad que uno queda y uno dice, wow. Empezando por algo, o sea, los fariseos y los escribas que estaban allí, ¿sí? Los maestros de la ley, los maestros de la ley. Uno dice, está Leví, está cobrando, o sea, está invitando a los que, pues, igual que con él cobraban. Están fariseos, están maestros de la ley, cerquita. Porque, pues, me supongo que un comedor, o sea, porque están en una fiesta, no están ahí pues están el comedor ahí en la puerta, o sea, tienen que haber entrado, tienen que haber visto, o sea, uno se imagina, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, ¿y qué hacían estas personalidades ahí en esa casa? ¿Sí? ¿Por qué están ahí en esa casa? Y estaban tan cerca que hasta se pusieron a criticar a los discípulos. Tremendo. O sea, están ahí y lo único que van es a criticar. Están como esas mujeres que van a una parte, no tienen nada que ver con esa gente, pero empiezan a criticar, ¿cierto? En forma. Y uno dice, wow, tremendo. O sea, ¿qué estaba sucediendo con estos personajes? Tremendo. Pero bueno, estaban ahí. Y es impresionante esto porque a veces, ¿saben qué? Nosotros nos acercamos a una iglesia así a veces. Nosotros nos acercamos a una iglesia, por ejemplo, vamos a tal parte que yo no sé qué, bueno, está pasando yo no sé qué, bueno, cualquier cosa. Y nos vamos para esa iglesia. Y es impresionante. Tú vas a esa iglesia no a recibir, sino vas a esa iglesia a criticar. Y uno dice, Madre Santa, y después queremos ser transformados y después queremos estar súper bien en la casa y queremos estar bien con todo el mundo y que todo nos fluya perfectamente y en bendición. Pero si yo cuando voy a la casa del Señor también a veces me voy es a criticar. Y entonces a ver quién vino, a ver cómo vino, cómo está vestido, con quién está acompañado, si está realmente orando, si se fue a comulgar, bueno, etcétera. Y así a veces nos vamos y nos acercamos a las personas. Estamos todo el tiempo en esa tónica de crítica, de juzgamiento, de verdad. O sea, es impresionante. Y entonces de pronto uno está en el proceso de acercarse a Dios. Bueno, puede ser que sí. Y resultó que, uno está pendiente. Sí, porque es que yo le digo y me río porque yo también hice eso, ¿no? Entonces uno está pendiente de decir, mi esposo realmente oró, realmente se arrodilló, realmente se confesó, fue a comulgar. Oiga, pero ¿por qué fue a comulgar si tuvo una pelea conmigo? No, pero ¿por qué tal cosa? Y entonces uno dice, ¿para qué fue uno a la iglesia? Esa es la pregunta, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Voy a ir solamente a juzgar? ¿O realmente quiero ir a divertirme en la presencia del Señor? Porque mire, estos fariseos y maestros de la ley fueron allá y en vez de aprovechar y disfrutar ese momento, la presencia del Señor, etcétera, etcétera, a lo que le podía estar enseñando y demás, resulta que fue a criticar, fue a juzgar, fue a señalar, fue a estar en otro plano totalmente diferente. Tanto así que para que el Señor les contestara lo que les contestó,
quiere decir que ellos se sentían que ellos estaban súper bien, que ellos estaban excelentes, que ellos no necesitaban de nadie, sí que menos de Jesús. Ellos estaban ahí porque ellos consideraban que todos los demás eran una partida de pecadores, condenados. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaban ahí? Sigo preguntándome, ¿por qué estaban ahí? Entonces viene Jesús y en su sabiduría es impresionante. Dice, los que están enfermos y los que están malos son los que necesitan. Sí, son los que necesitan, no los sanos. O sea, le estaba diciendo, ustedes están creyendo que ustedes están perfectos, que ustedes no están pecando, que ustedes están bien. Y mire, eran fariseos y maestros de la ley. Y a veces pasa eso. O sea, a veces cuando tú estás en ese proceso de supuestamente acercarte a Dios, resulta que ya te sientes el santo, te sientes el perfecto. ¿Crees que porque vas todos los días a la iglesia con eso ya estás salvo? No, porque muchas veces vas a esa iglesia es solamente a estar mirando si están orando, si pusieron bien el ramo de flores, si encendieron el cirio, si está abriéndose la sacristía, donde se guarda el copón con las cosas. Uh-huh. Bueno, en fin, estoy pendiente de todo. Menos de lo que tengo que estar pendiente. ¿Y qué es lo que tengo que estar pendiente? De lo que se está hablando, de lo que se está orando. Ah, no, es que yo ya eso me lo sé. Sí, los fariseos y maestros de la ley se sabían la palabra, ya se lo sabían. Pero ¿y de qué les servía? ¿De qué les servía si no lo estaban vivenciando? Y a veces eso es lo que nos pasa. Nunca vamos en esa postura de, esta es una... esta es una Eucaristía que no había experimentado, que no había vivido, sino que vas y dices, ay, no, sí, ya me sé esa oración, sí, ya sigue esto, ya tal cosa. Entonces, como ya me lo sé todo, pues simplemente sigo, normal, chismoseando, pero no haciendo lo que debe ser, que es realmente sumergiéndome en la oración. Y esto es importante que nosotros seamos conscientes de eso, porque nos estamos acercando al Señor así. Hubo un tiempo en que hasta el Señor necesita que todos tengamos ese proceso de entender cosas. Y pues a mí me gusta estudiar la palabra. Y resultó que llegaba y yo decía, ay, pero esto ya lo sé. De verdad, me llegaban a los pensamientos y les aseguro que eso no es de Dios, sino del enemigo. Yo decía, ay, pero es que ¿para qué voy a leer esto si yo ya sé qué dice? ¿Para qué lo voy a leer otra vez? Y estaba yo en una batalla, pero fue una batalla bien fuerte que tenía en el corazón y en la mente. Y entonces dije, nada, independientemente que lo sepa, independientemente que me lo haya aprendido de memoria, no me interesa, voy a orar. Y yo me forzaba, uy, qué tiempo tan de batalla, porque era tremendo, era una batalla tremenda, pero era con uno mismo. Y yo, dele, Señor, no, tú me vas a hablar y tú me vas a hablar algo diferente, Señor, tu palabra nunca será igual. Y yo ya sabía que la palabra nunca era igual. Y yo, Señor, tú me hablas. Y entonces me forcé, porque uno tiene que forzarse, porque al enemigo no le interesa que nosotros nos desacomodemos. Entonces necesitamos forzarnos, es mi decisión y eso es lo que Dios ve, mi decisión, debo forzarme a estar en la presencia del Señor. Cuando yo ya es conocido, cuando yo ya sé que debo estar allí, debo forzarme y controlar mis pensamientos y hacer eso que el enemigo quiere que yo no haga. O sea, ese día que tú te levantas y que tú dices, yo no voy a ir a la iglesia, y entonces tú dices, ay, sí, es que mire, está lloviendo, no, pero es que mire, tengo dolor de cabeza, no, pero es que mire, cualquier disculpa, es porque el enemigo no quiere que tú vayas a recibir una bendición especial. Entonces tú debes forzarse. Yo me forcé, y fue impresionante porque lo que el enemigo quería era que yo no pasara a otro nivel en el estudio de la palabra de Dios, porque uno en el plano espiritual uno pasa de escala en escala y va subiendo.
Después de eso, ya entendía y entendía otras cosas muy hermosas, muy maravillosas que Dios Padre me quería enseñar a través de su palabra. Impresionante. Entonces, cuando tú vas a una parte, así haya sido muchas veces, ¿sí? Ve con la disposición de hoy que voy a aprender. Estas personas llegaron allá súper encopetadas. Yo me las imagino así todos estiraditos, todos puestos y ay, Dios mío, ni se me toquen. Y por eso es que se entraron en esa crítica. Por eso es que, y Jesús, si se supone él es un maestro, él sé que viene aquí a relacionarse con toda esta gente. Él no tiene por qué venir a esto, él debería estar en otros sitios más finos, más elegantes. Posiblemente estaban pensando en las casas de ellos, ¿no? Y ahí es donde el Señor les dice, yo voy a donde me necesiten. Claro, ustedes no, o sea, ellos estaban allí mostrando que, o sea, que se supone las autoridades espirituales y demás deben estar eso en otro nivel de relaciones, no en un nivel de relaciones donde la gente tiene dificultades, donde cometen pecados, en fin, toda una cantidad de cosas. Pero a esa es la falla grande. Esa es la falla grande. Cuando creemos que no es con el pueblo, no es con la gente que está con dificultad, no es con la gente que tiene necesidad la que necesita de la presencia de Dios. Ahí es donde el Señor necesita. Entonces, vayámonos, no importa la alcurnia que tengas, o sea, el nivel, la jerarquía que tengas, no importa. Cuando tú te acerques a Jesús, no te acerques a Jesús para crítica. Ay, no, es que no hay esto, es que no me dieron aquello, es que no te acerques con crítica. Ve y acércate, pero porque quieres escuchar al Señor, no ves que estás despreciando no a cualquier persona, estás despreciando al Rey de Reyes, ¿sí? Entonces, porque no está vestido como esas grandes personalidades a que a veces uno va a ver discursos y hasta bien terribles además. Y con esas personas, no mejor dicho, que algarabía, que aplausos, que yo no sé qué cosas, y tú estás allá y hasta te pone galas y todo. Pero cuando es acercarte al Señor, ahí sí ya no. Ahí sí ya no, ahí sí no estás con algarabías, atento a ver qué dice, nada de eso, sino que vas con ese tono de crítica, de juzgamiento, de, ay, esto ya lo sé. Bueno, es que me toca estar aquí de presencia, pero el corazón está bien lejos, y así lo dice el Señor. Dice, ustedes con los labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. Y así nos estamos acercando al Señor. Entonces tengamos cuidado porque el Señor sí sabe lo que hay en el corazón. ¿Cómo entender la palabra del Señor? Cuando uno estudia la palabra, ¿cómo hacerla propia en el corazón? Porque hay momentos en que nos dicen, es que realmente yo estudio la palabra, pero no me queda nada. Yo no la entiendo y me causa dificultad realmente estudiarla. Hay una forma interesante que me gusta hacerlo y es ponerme en el papel de cada una de las personas que está hablándose allí en el pasaje bíblico. Estamos hablando del Evangelio de Lucas cuando habla del llamado que se le hizo a Mateo Leví, que el cobrador de impuestos, y luego pues obvio que él después se convierte en un evangelista. Y es bien interesante cómo mi esposa habla de uno de los personajes que fueron los fariseos y los maestros de la ley. Y allí quiero quedarme en varios personajes porque también quiero entrar también a hablar de Leví. Pero inicialmente apoyar lo que mi esposa ha hablado con respecto del comportamiento de que juzga, porque también lo sentí así, que uno va a un sitio y juzga. ¿Ellos qué estaban haciendo allí? ¿Sí? Supuestamente es un sitio de paganos. ¿Por qué están allí con los paganos y están posiblemente sentados a la mesa con los paganos? ¿Por qué juzgan a nuestro Señor Jesucristo si ellos son los que están allí en primer puesto? ¿Sí? Y me llaman porque ellos eran amigos de los cobradores de impuestos entonces, que en particular. Pero ¿por qué ellos juzgan? ¿De qué están contaminados ellos si no se dan cuenta?
¿Y por qué la ponzoña de los fariseos? Como dice nuestro Señor, cuidado con la ponzoña de los fariseos, cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. ¿Por qué están ellos contaminados y cuál es su levadura? ¿De qué se llenaron? ¿Qué levadura les está leudando su corazón? ¿Sí? ¿Qué les está ensoberbeciendo? ¿Sí? Haciéndolos crecer. ¿Qué levadura es? Y hablaba con mi esposa en esta mañana y recordábamos un episodio que nos llamó la atención. En algún momento nosotros compramos... Cuando empezamos nuestro matrimonio. Sí, era nuestro matrimonio porque antes ya habíamos empezado nuestra relación de pareja hacía muchos años. Ya pero ya íbamos a vivir juntos en nuestro matrimonio. Uh-huh. Y estaban vendiendo un colchón de segunda. O sea, alguien dijo, quiero vender este colchón. Y nosotros decimos, económico, sí, ¿no? Claro, por lo barato. Sí. O sea, eso lo barato vale caro, uno no se da cuenta dónde se acuesta. Uh-huh. Y compramos ese colchón y qué curioso, pero mi esposa me decía, ¿sí te acuerdas, Rafa, que cada vez que siempre peleábamos mucho? Cuando nos íbamos a acostar, claro, cuando nos acostábamos. Y eso era discusiones y de peleas siempre. Y después, curiosamente, con el tiempo, la persona que nos vendió ese colchón decía que ellos con su pareja, ellos se acostaban y ellos se acostaban y entraban en unas peleas, en unas cosas tremendas. O sea, fue duro y terminaron separados, ¿no? Ese colchón, chao pues, cuando descubrí si terminaron separados. Si nosotros hablamos de separación todo el santísimo tiempo, Moni. Sí, exactamente. Fue bien particular porque pues eso fue mucho tiempo después. Por X y Z razón, pues los niños brincando en el colchón y todo, terminamos saliendo del colchón. Gracias a Dios. Compramos nuestro colchoncito nuevo. Y cambió. Y fue impresionante porque esa primera noche que nosotros nos acostamos en ese colchón, yo me acuerdo. Sentimos qué paz, qué tranquilidad, dormimos delicioso. Pues nosotros nos sorprendió porque de verdad nos sentimos muy bien en ese colchón. Y fue después que nos enteramos lo que sucedía con el otro colchón. Otra anécdota. Estábamos de misión y mi esposa... nosotros, pues, como íbamos en ese tiempo también con nuestra hija de misión allí a Estados Unidos, en una de las casas donde nos acogieron, nos prestaron la cama, la habitación principal, y curiosamente mi esposa y mi hija no podían dormir. Yo sí me acostaba como una marmota. Pero en otro lado. Sí, pero entonces me fui a dormir, estaba en otro lado, y mi esposa y mi hija me decían, no puedo dormir. Gracias a Dios, unas personas muy receptivas, muy de una u otra forma a la parte espiritual, y ellos empezaron a mirar qué era lo que estaba pasando, y sí, ellos, por ejemplo, él decía, ¿no es cierto?, que ellos miraban pornografía, que ellos hacían cosas impropias porque no conocían del Señor, o sea que ese colchón estaba contaminado, y les enseñamos cómo orar porque había una contaminación. Y ellos de una u otra forma dejaron impregnado ese espacio para eso. O sea, uno impregna los espacios con lo que uno está contaminado espiritualmente. O sea que si, por decir algo, tú sientes tal vez un colchón, estamos hablando de un colchón, una cama, lo que sea, pero fíjate, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que te pones, porque a veces no te importa, hay personas que no les importa ponerse prestado algo de alguien. Por ejemplo, en estos días fue muy curioso. Mi esposa se puso una prenda de alguien, porque tenía que ponerse esa prenda, o sea, y sintió una opresión en su espalda impresionante. Decía, una carga, dijo, no puedo con esta camisa. Algo me está pasando y no la quiero tener, Rafa, por favor, porque siento una opresión en mi espalda. Impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Que las cosas realmente sí se impregnan, hay lugares que se impregnan. Les digo por experiencia, nosotros trabajamos en cárceles de menores y cuando atendía yo a las niñas que estaban privadas de su libertad, ellas me contaban, por ejemplo, una chica que ejercía la prostitución, me contaba cómo ella en los bares, los dueños de los bares, ellos hacían
oraciones contrarias, o sea, unos rezos. Tomaban licores de diferentes tipos de licores, los echaban en un recipiente y hacían unos rezos y empezaban a esparcir ese licor en todas las paredes, sobre las mesas, para que los que fueran allá a tomar no se fueran y consumieran más. O sea que hay sitios que están llenos de una presencia maligna. Sí, hay otros de una presencia benigna. Entonces, igual nosotros estuvimos en una casa viviendo, que cuando llegamos a esa casa fue extremadamente hermoso, porque sentimos la presencia de Dios, y a pesar de que no eran personas tan creyentes, pero tenían entre ellos una relación de pareja tan bonita, unas personas adultas, y tenían algo precioso. Y nos contaron la historia de esa casa, ¿recuerdas? Sí. Que ellos cuando compraron la casa al principio les pareció grande, económicamente bien, pero era un sitio donde vivían muchas familias. Pero cuando ellos la compraron, eso era una oscuridad y sentían una opresión. Ellos, sin ser espirituales profundamente, sentían una opresión fuerte en su corazón, pero cuando empezaron a limpiarla, empezaron a orar, bendecirla, sintieron como algo salió de la casa, algo oscuro salió, y quedaron sorprendidos. Inclusive el hijo también nos decía que salió algo oscuro de la casa y que completamente quedó limpia esa casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente a veces nosotros nos hemos contaminado de una u otra forma porque no hemos sabido dónde hemos estado, y a veces decimos, a partir de allí yo empecé a sentir algo, ¿sí? Porque entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle al Espíritu Santo que nos revele qué sucedió allí en ese sitio, perdonar, pedir perdón, reconciliarme y hacer oración de liberación. ¿Sí? Liberarme, renuncio, rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso tienes que tener muy en cuenta, mis hermanitos, quién eres tú como persona. ¿Quién eres tú? Y al saber quién eres tú, por eso te dejo este videito que dice quién eres, de dónde vienes y para dónde vas, para que tú profundices, te apropies de quién eres, porque la identidad da autoridad, da dignidad, lo que hizo mi esposa, lo que contó, que realmente ella empieza a transformar su vida porque tiene una autoridad, y con autoridad puede perfectamente liberarse. Entonces, eso por un lado con respecto a los fariseos y a los doctores de la ley. Ahora viene el momento de Leví, mi amor. Que Leví me llama la atención porque Leví aceptó el llamado de nuestro Señor. Y este pasaje que nos habla sobre el llamado de Leví está llamando también la atención a ti, porque tú tienes un llamado. Lo tienes, el Señor ya te llamó. No dudes de ese llamado que tienes. Pero, ¿qué debes hacer? Simplemente ser obediente y decirle, aquí estoy. Me llamó mucho la atención las historias antes de las tiras cómicas, que actualmente no lo he visto así, pero las tiras cómicas antiguamente, por ejemplo el oso Yogi, ¿sí? Sentía el olor de comida y el oso Yogi flotaba con el olor de la comida. Ya esos dibujos animados yo no veo que floten, ¿sí? No, como antes, ¿no? Que ponían a flotar con el olor de la comida a los el olor atraía. Los ponía a flotar, a pesar de ser pesaditos. ¿Cómo debe ser de interesante que cuando uno sienta el llamado de Dios, uno cierre los ojos y aquí estoy, Señor, envíame a mí? Y uno siente ese llamado y uno se deje llevar por ese llamado. Se deje llevar por ese llamado. Y no ponga empezar, porque el enemigo va a querer colocar obstáculos en nuestra mente, argumentos en nuestra mente, para no responder al llamado que el Señor nos está haciendo. Él nos llama. ¿Y a quién está buscándote? A ti. El más repecador de los repecadores, el más indigno y el más impropio, te está llamando a ti, el que ha cometido cosas impropias, a ti te está llamando. Pero no lo creemos, porque nos llenamos de que fue, ¿no es cierto? Entonces, ese llamado ya está dado y ahora lo importante es que empieces realmente a crecer. Entonces, como te estaba diciendo, uno cómo poder entender la palabra, métete en cada personaje. ¿Realmente tú haces parte de la levadura de los fariseos y está la levadura de los fariseos en ti, la levadura de los doctores de la ley? ¿O está también a la actitud de Mateo? Que fíjate que Mateo dejó todo y se fue. No se puso a cuestionar, sino, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y se fue.
¿Haces parte de ese llamado de esos dos personajes? ¿O realmente tienes el llamado y tú fácilmente te dedicas a decir, no, es que el Señor no me busca, es que yo no entiendo para qué el Señor me escoge, es que de lo que tengo que hacer? Pues si Él te escogió, pues te escogió y ya, toma la decisión y voy a seguirte, Señor, independientemente de lo que sea, te voy a seguir y ya, pase lo que pase. Decía, me llamó tanto la atención, ¿no es cierto? El padre decía ayer algo muy curioso en la Eucaristía que tuvimos aquí en el sitio donde vivimos. Decía, mi papá cuando yo me fui para el seminario, lo primero que me dijo fue, mijo, cuando no le guste eso, cuando se aburra, dijo varias veces, cuando se aburra, dijo, ya no soy burro. Pero cuando se aburra, las puertas de la casa están abiertas. Y todas las veces que yo venía, mi papá siempre me decía, y qué curioso, eso lo que hizo fue afianzar más mi decisión de estar en el seminario y mi vida consagrada. Es curioso, pero cuando tú tienes un llamado, siempre van a haber palabras que te van a querer separar del llamado que tú tienes. Argumentos que van a haber de lo que tú tienes. Fíjate los cobradores de impuestos, no solamente hablo de él, hablo también de Zaqueo. ¿Qué hicieron? Tomaron la decisión y chao pues, se metieron de cabeza, sin miedo, sin temor ni temblor. Y entraron. En últimas, si no te gusta, pues te devuelves y tuviste una experiencia espectacular y maravillosa. La tuviste. Qué precioso, porque te formaste de una otra forma, ya, y tuviste un proceso de crecimiento. Pero si tienes un llamado espiritual, hazle caso al llamado, porque el Señor te busca. Porque si no atiendes a ese llamado, hay otro que sí sabe el llamado que tú tienes y te va a confundir y va a hacer que tú caigas en el mundo. Y esa espiritualidad que tú tenías se perdió. Tengo unos amigos que hacen parte de la vida espiritual, ya son personas muy consagradas a Dios, y al principio cuando entraron a la vida espiritual, como frailes, como religiosos, entraron con una espiritualidad, mi amor, decía, bendito sea mi Dios, un sacerdote santo, y poco a poco se permitieron la levadura de los fariseos, se permitieron la levadura de Herodes y se acabó completamente su espiritualidad. ¿Por qué? Porque perdieron el primer amor. Permitieron, ¿cómo es que dice la palabra? Dice, se permitieron la intimidad con Jezabel, fornicaron con Jezabel. Impresionante, o sea, con el mundo, con toda la parte del mundo. Cuidado pues con eso. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Y al buen entendedor, mi amor, pocas palabras. Dios te bendiga, te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendito sea mi Dios por esta palabra. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Si tú sientes en tu corazón que esta palabra fue para ti, hay una forma que puedes apoyar para que este mensaje también llegue a otras personas. Primero, compartiendo el video. Segundo, dándole like. ¿Por qué? Al darle like, eso va a hacer que también yo no sé qué mecanismos por allá internos dentro de las plataformas de redes sociales se activen y puedan llegar a otras personas, ¿sí? Compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal. Y de igual manera que tú te suscribas para que puedan llegarte nuestros videos a ti, también escribe tus comentarios. Es importante que escribas tus comentarios. Hay unos comentarios que, válgame Dios, nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir, pero benditos a mi Dios son los comentarios de las personas. Allá ellos con sus comentarios, pero algo les quedará porque la palabra no llega vacía. Asimismo, pues este video va a estar acompañado de otros para que sigas edificándote en la fe y pues veas el material que nosotros tenemos. Entonces no dejes de verlos porque con eso vas a complementar esta enseñanza que recibiste. No te quedes con lo mínimo, sino complementate más y nútrete más con este mensaje.
Contamos con unos libros que hemos Escrito. Salvo uno que es el Rosario de la Misericordia, que es muy diferente, pero son material que podemos contar y que le podemos ofrecer. Está allí en la plataforma de Amazon, lo consiguen, o sea, pueden mirar con los nombres de Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina y fácilmente podrán identificar estos recursos. Asimismo, como profesionales que somos y en el Ministerio del Perdón y la Reconciliación, que fue el proceso que nuestro Señor hizo con nosotros tenemos unos seminarios, unos cursos que desarrollamos con base en toda la experiencia que tuvimos, con el fin de poder aportarles a ustedes esa experiencia y ese proceso para poder elaborar situaciones personales y asimismo de la relación. Entonces, si están interesados en estos cursos, nos contactan allí en el número telefónico que queda adjunto a este video y en la página web, y nosotros te estaremos dando la información correspondiente. Entonces, si tú deseas también que como psicólogos te apoyemos, estamos a tu entera disposición, ¿sí? Y si deseas que vayamos a tu comunidad, nos lo haces saber. Allí también en la página web está nuestro brochure para que tú conozcas un poco sobre nuestra historia y se la puedas compartir. Lo puedes descargar y compartírselo a tu sacerdote, compartirlo a tus líderes de comunidad para que nosotros podamos acompañarte. Entonces ya te indicamos cómo hacerlo. De igual manera, te damos gracias por toda colaboración, contribución que puedas hacer a nuestro ministerio para que podamos continuar con esta misión tan hermosa que el Señor nos ha encomendado. Y ánimo pues, levántate, no sigas adormecido, adormecida, y recuerda que nosotros estamos todos los días, desde muy temprano, en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, haciendo oración, desde las 3 de la mañana, hora Colombia. Si deseas tú acompañarnos allí en las redes sociales, busca nuestro número, contáctate con nosotros para darte el link, porque nos reunimos vía Zoom de manera directa y puedas participar también de nuestras actividades. Ahora sí, Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Te conceda la paz. Apréndete esta oración y ponla en práctica. Compártela también para otras personas y saluda así a las personas. Es muy hermoso. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao. Chao.